computadora. 30. Bueno, 31. Se sigue sumando gente. Y bueno, arranquemos, ¿no? Bueno, hoy vamos a empezar a ver lo que es el sector externo. ¿Dónde voy? Acá, compartir. ¿Alguien me puede decir algo de qué es el sector externo? Les ando el micrófono, ¿no? ¿Sí o Son no? las transacciones que hace con el resto del mundo. Con el resto del mundo, bien. ¿Qué más? ¿Qué tipo de transacciones o qué tipo de relaciones? Y podés comprar Mm, de otros países, podés venderle a otros países. mm. Comerciales, bursátiles. En realidad las relaciones con el sector externo son todo tipo de relaciones, ¿no? O sea, diplomáticas, políticas, sociales, que bueno, dentro de todas ellas están las económicas, ¿no? Que son las que más se pueden cuantificar, pero el resto son válidas, son también relaciones. A lo mejor las relaciones políticas o sociales con otro país no se pueden medir, no se pueden cuantificar como las económicas, pero no dejan de ser importantes, ¿no? Bien, eso más o menos en parte lo que vamos a ver hoy y mañana. El comercio internacional es cuando se produce el intercambio de bienes, servicios, capitales entre distintos países. ¿Por qué piensan ustedes que se da esto? Se da el comercio internacional. Para satisfacer necesidades. ¿Pero por qué no la podés satisfacer Porque no todos internamente? los productos, porque no todos los productos se pueden encontrar en el país. Porque no todos los productos se pueden encontrar en el país. Bien, ¿qué más? O Por porque la un calidad país de los tiene servicios. mejor precio en el mismo producto Como por ejemplo, o mejor calidad o la tecnología para hacerlo. mm, entonces estamos hablando precio, calidad, tecnología, recursos. ¿Sí? ¿Algún ejemplo que se les ocurra de por qué se da el comercio internacional? O que ustedes digan, no, ¿se da por esto? ¿O me pueden demostrar un ejemplo puntual de comercio internacional? Por ejemplo, China, por la cantidad de habitantes que tiene, en su territorio no puede alimentar a la totalidad de la población, entonces tiene que salir a comprar alimentos a países como Argentina. Está muy bien, perfecto. Ustedes cuando compran los productos tecnológicos en China, o lo hacían antes, ¿eso es comercio internacional o no? Por más que no declaran nada ustedes. Sí, porque Bien. opera en otra divisa, digamos. ¿Y qué es una divisa ahora que habla de divisa? Una divisa es una moneda o eh, algo que tiene valor reconocido internacionalmente. Sí, reconocida internacionalmente o bien reconocida en otro país, ¿no? Que está autorizada o avalada por otro país del mundo, ¿no? Que no es Argentina. Cuando corrí el año 2016-2017, en vez de irse de vacaciones a la Sierra de Córdoba, en vez de irse de vacaciones al mar argentino, ¿qué hacían? Se iban todos a Santiago de Chile a comprar. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de eso? Colas y colas de auto para cruzar la El frontera. tipo de cambio, digamos. El tipo de cambio favorecía de que los productos electrónicos en su mayoría fuesen más baratos, digamos. Comprarlos en Santiago de Chile que acá en Argentina. Bien, ¿y qué es para vos el tipo de cambio?
la diferencia de valor entre una moneda y otra, o entre dos productos iguales en dos lugares distintos, digamos. Sí, básicamente es cuántas unidades necesitas de una moneda para adquirir otra, ¿no? Adquirir una unidad de otra. O sea, cuántas unidades de peso argentino necesitas para $1, por ejemplo. ¿Alguien conoce Cuba? ¿Vieron fotos de Cuba? Sí, sí. Bien, ¿qué pueden ver ahí en Cuba? ¿Qué notan? Yo no fui, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero veo imágenes de Cuba y hay diferencias muy notorias con respecto a otros países. Ha quedado en el tiempo ¿Y por qué será? por los bloqueos. Por los bloqueos, ¿sí? Pero no es lo mismo bloquear Cuba que bloquear Estados Unidos. No sé, pregunto. No, seguro que no. O sea, la forma de apretar, digamos, que tenés de hacer fuerza para bloquear a uno u otro es muy distinta. Sí, pero en cierta Aparte forma. también supongo que Cuba, siendo una isla medianamente chica, tiene los mismos recursos que tendría Estados Unidos. Totalmente. ¿Sí? Todo esto que estuvimos hablando recién es la justificación o lo justificativo de por qué se da el comercio internacional. O sea, ¿cuándo voy a comercializar con el resto del mundo? Cuando no tengo los recursos necesarios para poder producir algo, cuando no tengo o no tengo la producción de un producto para satisfacer algo, o bien cuando no tengo los conocimientos necesarios para producirlo. ¿Sí? Japón, China, 1950 para atrás, o antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué hacían? ¿Qué producción? ¿A qué se dedicaban? ¿Eran tan industriales como eran ahora, como son ahora? Japón, China, el proceso de industrialización que se ve hoy, que es muy avanzado, se empezó a dar a partir de la Segunda Guerra Mundial. Después de que se termina la Segunda Guerra Mundial, tomaron una política de decir, bueno, las empresas multinacionales que vengan, se instalen en nuestro país, le damos exención impositiva, le damos lugar para producir, no lo vamos a apretar, no lo vamos a correr, pero con el fin de ¿qué? De capacitar a nuestra gente, a los residentes de nuestro país. O sea, en el sentido de que decir, voy a instalar una fábrica automotor, en la cual ya conocen el know-how, tienen todo el conocimiento para hacerlo. Pero le falta la gente para hacerlo. Y a veces es lo mismo un agente, un operario en China que un operario en Estados Unidos. Entonces los chinos y los japoneses ¿qué hicieron? Les permitieron a estas empresas, más que todo Japón, les permitieron a estas empresas que se instalen, le permitieron traer sus directivos de cada empresa, ¿sí? Pero que ponían como condición de que los mandos medios para abajo sean todos chinos o japoneses, con el objetivo de ir capacitándolos con las prácticas. ¿Sí? Y así, bueno, se terminaron convirtiendo en lo que son hoy, ¿no? Una economía abierta es aquella economía en la cual mantiene relaciones con el resto del mundo, tanto políticas, sociales, culturales y económicas. ¿Cuba cómo sería? ¿Sería una economía abierta Cuba? Y no, Cuba no, cerrado. sería una economía cerrada. Y al estar cerrada no puede, como decíamos antes, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando vos necesitas del comercio internacional, ¿por qué? Porque no contás con los recursos necesarios o no tenés los conocimientos para hacer determinados bienes y servicios, entonces necesitas del comercio internacional. Entonces, cuando vos te cerrás o, como dice un compañero, no te permiten comercializar con el resto de los países, pasás a ser una economía cerrada, entonces te vas quedando con el tiempo. ¿Por qué? Porque no tenés todos los bienes y servicios necesarios para seguir evolucionando como evoluciona el resto de los países, ¿no? O sea, seguir avanzando en el tiempo. Algunos avanzan bien, otros mal, pero bueno, la idea es seguir avanzando. En Cuba, si nosotros vemos los videos, ¿sí? Los autos
Los autos son todos de 1950 para atrás, o sea, 1955 cuando se dio la Revolución Cubana, 1956, no recuerdo bien el año que fue. Son todos autos que ingresaron a ese país hasta esa fecha, después no dejaron de ingresar más autos. A ver, sí, después tener los autos que dejan de ingresar son para casos muy puntuales. Pero el resto de las personas no ingresan a autos como ingresan en otros países. El tema principal de hoy, el que le vamos a dar mayor importancia, es lo que es la balanza de pago, ¿sí? La balanza de pago es un registro estadístico contable que registra todas las operaciones, todas las transacciones que se dan entre residentes de un país y residentes del resto del mundo. Acá no vamos a hablar de personas, ¿sí? Sino que vamos a hablar de residentes, llámese personas humanas o personas ideales o jurídicas, ¿sí? Una transacción es un acto contractual por el medio del cual se transfieren derechos de propiedad, siempre y cuando hablemos de bienes registrables, muebles e inmuebles, prestaciones de servicios, o bien transferencia de derechos sobre un activo de bienes que no son registrables. ¿Sí? Puede ser cualquier mercadería, insumo o materia prima que se comercializa entre distintos países. Según el Fondo Monetario Internacional, ¿qué es el Fondo Monetario Internacional? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me puede explicar? ¿Por qué todos dicen no, volvamos al fondo? No. ¿Alguien sabe? Un organismo de crédito. Es un organismo de crédito y de asesoramiento también, aunque no lo creamos, es un organismo de asesoramiento. El Fondo Monetario Internacional se crea por allá después de la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de que un organismo particular, que sería el FMI, o el Fondo Monetario Internacional, con sus políticas y con sus recursos monetarios, haga que los países más devastados por la Segunda Guerra Mundial se pongan de pie enseguida para que la producción mundial no se vea tan resentida. Llámese países europeos, ¿sí? Después, bueno, como se logró ese objetivo, bueno, se fue, digamos, globalizando en sí, digamos, los objetivos del Fondo Monetario Internacional, o sea, pasó a asesorar países sudamericanos, latinoamericanos, africanos, para que tratara de atender al desarrollo de esos países, ¿sí? ¿Alguien escuchó alguna vez hablar de por qué todos dicen no volvamos al fondo o no tenemos que caer al Fondo Monetario Internacional? Porque te presta y te pone condiciones. Te presta y te pone condiciones, perfecto. O sea, que tenés que cumplir para mantener el crédito vigente, porque no es que no siempre te lo da todo en una sola vez, digamos. Te lo va dando en cuotas, ¿sí? ¿Y está bien o está mal que te ponga condiciones? Y está bien, porque es como que si uno le prestara a un familiar, o sea, no es para que te lo gastes en cualquier cosa y tenés que poner condiciones para que te lo devuelva, digamos. Claro, no es como cualquier banco. Sí, es una... O sea, vos vas a pedir un crédito al banco. ¿Qué te va a pedir primero el banco? Lo primero que te pide. ¿De sueldo? Recibo sueldo, justificación de ingresos, garantía. Bien. ¿El Fondo Monetario Internacional qué te pide? Cumplimiento de objetivos, metas. ¿Sí? ¿Cuánto te tiene que crecer el PBI? ¿Cuánto te tenés que endeudar? ¿Sí? ¿Cómo vas a pagar? Formalidad de pago. O sea, es lo mismo que te pide el banco. ¿Sí? En otra situación, pero lo mismo. Entonces, ¿está bien? O sea, después también hay cuestiones. ¿Sí? Acá hay un error garrafal de que si bien, a ver, cuando uno acude a estos organismos, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, vos sabés que va a estar atado, te van a exigir ciertos objetivos, a los fines que ellos también te sigan confiando en el país y vean que es probable que lo pueden llegar a recuperar a su dinero según lo pactado, ¿no? Pues esa es la idea, o sea, la idea de alguien que presta dinero es que el dinero vaya y vuelva. Sí. La idea no es decir, te presto el dinero y después no cobrar nunca más. O sea, la idea es que vuelva.
en su momento, en la década del 90, cuando se da toda esta imagen negativa. A ver, yo no pretendo defender el Fondo Monetario Internacional, sino explicarles mi punto de vista y ver cómo, y tratar de explicarle o darle conocimiento con respecto a esta situación. En la década del 90, cuando el Fondo Monetario Internacional presta dinero, ¿sí? Y termina evolucionando en la catástrofe del 2001, el Fondo Monetario Internacional vino, puso sus condiciones, y en realidad creo que no fueron condiciones, fueron sugerencias. Acá en Argentina se acataron al 100%, ¿sí? Esas sugerencias se acataron al 100%. En otros países como Chile no se cumplió al 100%, ¿sí? Y bueno, después cada país tuvo su resultado a la vista. A ver, una de las cosas que decía es que tenía que haber una igualdad de 1 a 1. O sea, por cada dólar por cada peso emitido, tenía que haber un dólar de resguardo. Otra de las cosas que decían es que todo lo que no servía, todos los servicios, todas las empresas del Estado que fueran negativas o que den un resultado negativo o que den pérdidas, tenían que ser expropiadas. O sea, tenían que ser privatizadas. ¿Y está bien o está mal ¿Está bien o está mal que haya empresas públicas que den negativo? Por ejemplo, vamos a suponer un caso puntual, sin criticar a nadie, sino para entender un poco más el concepto de lo que son las empresas públicas. Un ejemplo como EPEC. ¿Está bien que tengamos una empresa así que dé negativo? Independientemente, vamos a suponer que no conocemos la administración interna. ¿Habría otra empresa del sector privado que haría la semejante inversión que tiene hecho EPEC? ¿Sería conveniente que tengamos otra empresa que compita con esta empresa? Eso es para Sería debatir. conveniente, pero no sé si sería posible lograrlo, digamos. Tiene que hacer semejante inversión, ¿no? Y aparte, el tendido eléctrico que tiene, ¿cuál usaría? ¿Qué tendido eléctrico usaría? ¿Usaría el mismo? ¿No usaría el otro? ¿Tendría que hacer otro a la par? O sea, vamos a suponer que tiene que hacer su tendido eléctrico. ¿Sí? La inversión es estratosférica. ¿Qué empresa del sector privado lo haría? Es para pensar, ¿no? ¿O qué empresa de vuelos, de aerolíneas, de vuelos aéreos, haría todas las líneas comerciales que tiene Aerolínea Argentina? Muchas veces esos viajes son a pérdida, ¿no? Pero sin embargo se hacen para cumplir o estar más conectado, que haya más, ¿cómo es? Más vinculación y más rutas aéreas continuas Actividades, sí. entre las distintas localidades, ¿no? Pero igual había vuelos, siempre hubo vuelos que, por ejemplo, Aerolínea no los cubría. ¿Cómo cuál? En la Patagonia tenías muchos, o sea, por ahí que los hacía LADE, Líneas Aéreas del Estado, digamos, otra empresa, y estuvo solo en su momento, que tenías todo lo que era lo que se llamaba la ruta del petróleo, digamos, Claro. lo hacían esas aerolíneas, digamos. ¿Cómo era Comodoro, Río Gallegos, todos esos lugares, digamos. Había había una aerolínea que se llamaba, ¿cómo era? Southern Wings, me parece. Un momento Sí. está. Azul y amarilla era la aerolínea, me parece. Sí, sí. Bueno. Sí, la APA en su momento, que después desapareció. La APA también. El accidente. Pero LAN o LATAM, o TAM, o digamos la Unión LATAM, si bien tenía mucha presencia en el país, las rutas comerciales que hacían eran muy pocas, ¿no? Era la que más les convenía. Por eso, ahí tenés la relación, Sí, seguro. la diferencia entre la empresa pública y la privada. La privada no se puede permitir, no se puede el lujo de tener pérdida o dar la pérdida. Bien, seguimos. El Fondo Monetario Internacional, según las transacciones, según el Fondo Monetario Internacional, es la compra-venta de bienes y servicios, el trueque
intercambio de partidas financieras y las donaciones. ¿Alguien me puede explicar qué es el trueque? Sería como el intercambio de dos cosas y en lugar de pagar con dinero, pagar con el valor de ese material. Bien. Claro, cuando se pierde el valor de del dinero, de la moneda, o cuando no tenés moneda, ¿sí? La gente que hace intercambia bienes por otros, ¿sí? Generalmente en base a ojos, digamos, esto es un intercambio a ojos. Generalmente siempre va a haber uno que va a ganar en la operación y otro que va a perder, ¿sí? Para solucionar este problema que tiene el trueque, que es siempre va a haber uno que gana y otro que pierde, se dio origen a lo que es la moneda, ¿sí? Residente, recién hablamos que la balanza de pago es la que registra todas las operaciones, transacciones entre residentes de un país y residentes del exterior. Residente es toda persona que posea su centro de interés o principal actividad en el país, ¿sí? En el país que confecciona la balanza de pago. Independientemente de la nacionalidad, ¿sí? Independientemente de la nacionalidad, ¿sí? En base a esto voy a determinar si debo registrar o no en la balanza de pago. O sea, voy a registrar todas las transacciones entre residentes del país Argentina y residentes del país y residentes de otro país del exterior, ¿sí? ¿Por qué digo que independientemente de la nacionalidad? Por ejemplo, el chino que viene a poner un supermercado en la ciudad de San Francisco, ¿sí? Por más que sea de otra nacionalidad, por más que sea de otro país, esa persona viene a poner su centro de actividad o principal actividad en el país, o en San Francisco, y va a vivir de lo que se produzca acá, ¿sí? Al tener esa condición pasa a ser residente del país, ¿sí? Si tiene familiares en China, ¿sí? Esos familiares que tiene en el otro país se van a considerar como residentes del otro país, ¿sí? Entonces, yo en la balanza de pagos, ¿sí? En la balanza de pagos voy a registrar las transacciones entre residentes de un país, ¿sí? Y residentes del exterior. Por ejemplo, entonces, si el chino que viene pone el súper en la ciudad de San Francisco, le paga a su proveedor que lo provee de mercadería para el súper. ¿Eso se registra o no se registra en la balanza de pagos? ¿Cómo le paga a su proveedor? Le paga el proveedor que lo abastece de mercadería para vender su mercadería en el supermercado que puso en la ciudad de San Francisco a una cuadra de tu casa. No, si el proveedor es local, no. No se registra porque son relaciones entre un residente argentino con otro residente argentino, ¿sí? Ahora ese proveedor compra una casa en la cual va a vivir con toda su familia en la ciudad de San Francisco. Esa compra, ¿se registra o no se registra en la balanza de pago, no? Hay muchos que están comiendo ahora, ¿no? Se me cortó de nuevo, no lo pude escuchar. Este chino que vino puso el súper en la ciudad de San Francisco. Se compró una casa a 2 cuadras del súper, ¿sí? Para vivir él y toda su familia. Esa compra, después de 1 año, 2 años ahorrando acá en la ciudad, esa compra, ¿se registra o no se registra en la balanza de pago? No, tampoco. Tampoco se registra, porque es un residente argentino con otro residente argentino. Ahora el chino, ¿qué hace? Después de 3 años, ¿sí? Trabajar acá, junta una monedita, hace unos ahorros y gira dinero a su familia que está en China. Esa transferencia que hace, ¿se registra o no se registra en la balanza de pagos? Debería. Sí, se registra porque vos tenés un residente argentino, por más que sea chino, es residente argentino, que le está transfiriendo o le está girando dinero a un residente de China, ¿sí? Por más que sean los dos de la misma nacionalidad,
ahí sí hay una relación entre un residente del país y un residente del exterior. Entonces O eso sea, es, se registraría aunque no haya ninguna operación comercial, ni bursátil, ni nada. O sea, una transferencia simple a un familiar, pues sí. claro, también se registra. Vos tenés un tío que vive en Italia, el tío le va muy bien y te dice, sobrino, te voy a mandar 2.000 euros. Te lo transfiero por CBU, por Western Union, por lo que sea, ¿no? Esa transferencia que te hace tu tío que vive en Italia a vos que estás acá, se va a registrar dentro de la balanza de pagos. ¿Por qué? Porque hay un residente italiano con un residente argentino. Independientemente que sean los dos argentinos, uno es residente italiano, que tienen su centro de actividad en el país de Italia. Profe, en esa transferencia así de país a país, Sí. ¿hay alguna retención? ¿Hay una qué? ¿Retención o te cobran algún impuesto? ¿Algo? Sí, acá en Argentina siempre te van a cobrar por todo, ¿no? O sea, eso tenerlo por seguros. Depende del tipo de actividad, depende del tipo de transacción, ¿sí? Se va a dar qué tipo de retención vas a tener. Por ejemplo, si vos haces importás, ¿sí? O sea, contratás servicios del exterior, eh, si bien esa persona, si vos estás inscrito y esa persona del exterior está inscrito en su país, si bien no es un contribuyente de impuesto argentino, vos le tendrías que hacer una retención o una percepción, ¿sí? Después, todas las compras que sea al exterior, generalmente tiene la percepción que te va a cobrar el Estado, porque vos en vez de comprarlo internamente, por más que no lo puedas comprar internamente, lo compraste afuera, el Estado te va a aplicar una percepción que vas a tener que abonar, ¿sí? Hace unos años, cuando vos comprabas todos los productos tecnológicos a China, te cobraban el 35%, que era el recargo por el uso de la tarjeta, ¿sí? Eso, ¿sí? Era un impuesto que te cobraba el Estado. Después te decía que te lo iba a devolver. La verdad, no sé si conozco a alguno que le hayan devuelto eso, ¿sí? Después, bueno, ya tenés que entrar a ver finamente cuáles son las distintas leyes impositivas en un país y en el otro en el cual se realiza la transacción, ¿no? Pero bueno, quédense tranquilo que muchos impuestos no vamos a ver. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, vamos a este gráfico. Tenemos el cuadrante A, son todos los residentes argentinos, ¿sí? Que están radicados en el país, que viven en el país. Y en el cuadrante B vos tenés todos los argentinos que están viviendo o radicados en el exterior, o sea que son residentes del exterior. El C son los extranjeros, o sea, los nativos en otro país que residen en nuestro país, y el D son los nativos de otro país que residen en el exterior, ¿sí? Los factores nacionales van a ser aquellos en los cuales son de origen nacional, o sea, los que viven en el país y los que viven en el exterior. Los factores externos son aquellos que son nativos de otro país o de otros países, los C y los D. El producto interno va a estar dado por los nativos de nuestro país radicados o que residen en nuestro país, más los nativos del exterior que residen en nuestro país. Y el producto nacional va a ser el Producto Interno, ¿sí? Menos, ¿sí? Menos los residentes menos los residentes argentinos que viven en el país, más los nativos argentinos que residen en el exterior, ¿sí? ¿Quién es el encargado de registrar en la balanza de pago? Bueno, el encargado de la autoridad monetaria de cada país, que en este caso particular en Argentina es el Banco Central. La balanza de pagos, la primera característica que vemos es que tiene que estar valuada en dólares. ¿Por qué? Para homogeneizar los distintos criterios para que sean comparados internacionalmente, o sea, para comparar entre un país y otro. Ustedes imagínense si yo tengo mi balanza comercial de Argentina valuada en peso argentino, la de Uruguay en peso uruguayo, la de Brasil en reales, la de Europa en euros, la de Estados Unidos ¿cómo es? En dólares, la de Perú en soles. Es bastante engorroso poder comparar las distintas relaciones cuando no tenemos una misma unidad de medida, o sea, una misma moneda para
para evaluar todas las balanzas de pagos de cada país. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, cada balanza de pagos tiene que estar todas en dólares. Luego tenemos dos tipos de estructuras en todas las balanzas de pagos. Por un lado tenemos la estructura vertical, en la cual lo dividimos en tres columnas, ¿sí? La columna del debe, que en la columna del debe nosotros vamos a registrar todo lo que son ingresos de divisas al país. O sea, todos los registros en los cuales ingresan moneda extranjera al país se van a registrar en el debe. En la columna del haber, en caso contrario, se van a registrar todo lo que son las salidas de divisas del país. O sea, cuando se saca divisas del país, se manda al exterior. ¿Sí? Y la tercera columna, la columna de saldo, va a ser la diferencia entre la columna del debe y la columna del haber. ¿Sí? Nosotros tenemos, generalmente cuando hablamos del sector externo, se identifican dos tipos de operaciones o transacciones. Lo que son las exportaciones y lo que son las importaciones. ¿Sí? ¿En cuál de estas dos, le hace exportaciones e importaciones, se registraría en lo que es la columna del debe? Y Las exportaciones. exportaciones. Las exportaciones, ¿por qué? Explícame. Y porque vos cuando vendés te va a ingresar esa moneda extranjera. Vos vendés al exterior y el residente del exterior te paga con moneda extranjera. Perfecto. Se va a registrar en lo que es en el debe. Y en el haber, las importaciones. Porque vos vendés, perdón, vos compras del exterior, le compras a un residente del exterior y le vas a pagar en moneda extranjera. ¿Sí? Eso sería puntualmente lo que es la estructura vertical. Por otro lado tenemos la estructura horizontal, que acá lo vamos a clasificar entre los distintos rubros que correspondan. ¿Sí? Estos rubros te van a dar una pauta de cuáles son los motivos del pago y te van a poder representar en base al volumen, ¿sí?, transado, cuál es el volumen de cada rubro, o sea, la importancia que tiene cada rubro. Los rubros son cuenta corriente, cuenta capital, errores y omisiones y pagos internacionales. ¿Sí? La cuenta corriente comprende todas las que son las transacciones de bienes y servicios. ¿Sí? Bienes y servicios. Todo lo que sea transacciones bilaterales o unilateral de bienes y servicios se va a registrar en lo que es la cuenta corriente. ¿Sí? La cuenta capital son los movimientos de capital compensatorio, o sea, las colocaciones de dinero o las distintas inversiones que se realizan en un país o en otro. Errores y omisiones es una cuenta de ajuste, ¿sí?, que se utiliza para unificar los distintos criterios de evaluación. ¿Sí? Y pagos internacionales sería el resultado de la sumatoria de estos tres rubros anteriores. ¿Sí? Eso te va a dar un resultado de la balanza de pago y te va a dar una idea de cómo se va a financiar esto. Bien, la cuenta corriente está compuesto, ¿sí?, la cuenta corriente, que es una parte, es un rublo de la balanza de pagos, está compuesto por tres balanzas: la balanza comercial, la de servicios y la balanza de transferencias. ¿Sí? La balanza comercial habla de transacciones bilaterales únicamente de bienes, o sea, mando bienes hacia el exterior o recibo bienes del exterior. ¿Sí? Acá hablamos netamente de bienes. Fíjense que tenemos exportaciones e importaciones. ¿Sí? Pero solamente de bienes. La balanza de servicios, ¿sí?, acá estamos hablando, en vez de bienes, estamos hablando de servicios. O sea, transferimos servicios de Argentina al exterior o recibimos servicios del exterior hacia Argentina. Los servicios se diferencian en reales y los financieros. Dentro de los reales tenemos los servicios comunes como transporte, seguros, turismo, ingresos por trabajos realizados, comunicaciones, etc. Dentro de los servicios financieros tenemos tres: la renta de inversión, que son los intereses que se perciben por colocaciones de dinero en el sector externo, llámese o léase, invierto en acciones que cotizan en la bolsa de Nueva York, esas acciones pagan una utilidad, pagan dividendo, entonces la recepción de esas rentas de inversión es lo que yo recibo y se registra en la balanza de pago. Los servicios de crédito son los intereses que se pagan como país por los créditos que obtuve
en periodos anteriores, y las regalías y derechos de licencia son pagos que yo realizo al sector externo o a residente del exterior por pagar, por usar determinada marca o patente, ¿sí? Por ejemplo, ¿yo puedo usar la marca Coca-Cola? ¿Puedo inventar un jugo y ponerle marca Coca-Cola? No, está patentada la marca. Está patentada, ¿sí? Si bien está patentada dentro del país, eso, digamos, si yo pretendo usar esa marca, voy a tener que pagar una regalía, voy a tener que pagar una licencia. ¿A quién se la voy a pagar? Al titular de la marca, o sea, que está radicado en el exterior. Por último, la balanza de transferencias, ¿sí? Son aquellas transferencias de dinero de un residente de un país a un residente del exterior, los cuales no hay una contrapartida, o sea, son transferencias unilaterales. Mi tío que vive en Italia me manda 2.000 euros porque me quiere mucho, o sea, yo no le mando nada a cambio, perfecto, es una transacción que se registra en la balanza de transferencias. El chino que puso el súper a la esquina de tu casa, que le manda dólares a su familia que tienen en China, eso también ingresa dentro de lo que es la balanza de transferencia. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a plantear algunos Lo ejemplos. de trabajo realizado, ingreso por trabajo realizado, ¿cómo es un ejemplo de eso? Como los Bien. médicos cubanos que vinieron acá. El tema es que si el médico cubano que viene acá a trabajar definitivamente, y no, ahí ya no, porque ya se considera un residente argentino. Ahora, si viene Sí, sí, por... no, digo lo que vinieron los 700, esos que habían venido por la pandemia, digamos, Y que eso le sí, pagaba a Argentina al gobierno cubano. si es temporal, es una importación de servicios. ¿Sí? Ahora, si vienen y se radican totalmente acá, o sea, se instalan acá y van a vivir acá, no. ¿Sí? A ver, se considera temporal cuando hay un límite de tiempo pequeño en el cual voy a decir, bueno, voy, presto servicio un tiempo y después vuelvo. ¿Sí? Lo mismo que algunos de ustedes, más que todos los que están en ingeniería de sistema, que prestan servicios o realizan trabajo para residentes de otro país. Esa cobranza que ustedes hacen es un ingreso que se registra en la columna del debe. ¿Por qué? Porque es un ingreso de divisa. Por más que después el banco le dé los pesos, ¿sí? Por más que le des pesos y no puedan recibir los dólares físicos, es una transacción entre residente de un país y residente del exterior. Otro ejemplo, por ejemplo, ustedes, llegado diciembre, después de un año cansador estudiando distintas materias, entre ellas economía, deciden, el 15 de diciembre, se sientan delante de la compu, ven un hotel que les gusta, en Río de Janeiro, Brasil, y deciden pagar la reserva de ese alojamiento que van a ser los primeros días de enero. ¿Esa operación se registra o no se registra? Sí, se tiene que registrar. Pero vos lo estás haciendo de tu casa, ¿no? No salí de tu casa. Estás como ahora, sentadito de frente a la compu, y estás... Sí, pero el dinero sí sale. El dinero sí sale, o sea, sale un residente, o el destino es un residente del exterior. El servicio vos lo vas a recibir allá, ¿sí? Entonces vos vas a recibir un servicio del exterior y a cambio vas a tener que hacer un pago por ese servicio. Por otro lado, vos agarrás, contratás una persona del exterior, un residente del exterior, para que te haga un desarrollo de un sistema, un software informático acá dentro del país. ¿Sí? El tipo labura desde, por ejemplo, Uruguay. Vos le pagás por eso. ¿Ese pago se registra o no se registra? También. También se registra, perfecto. Llegaste a Río de Janeiro, te vas a la playa, pedís la caipirinha, el chocolo con manteca, viene el residente de Brasil y te pasa con el POSNET la tarjeta. ¿Se registra o no se registra la operación del POSNET? Los reales que te cobraron. También porque la cuenta, digamos, está en Argentina. Perfecto. También se registran porque es la compra de bienes de un residente argentino hacia un residente del exterior. Seguimos. Dentro de la cuenta capital, acá no hay transacciones de bienes y servicios, ¿sí? Bilateral o unilateral, perdón.
sino que lo que hay acá son colocaciones de dinero, ¿sí? Los capitales a largo o corto plazo son transferencias de dinero que hacen los países, ¿sí? O los gobiernos o las empresas de colocación de dinero o los préstamos que reciben o que mandan de un lado al otro, o sea, de un residente de un país hacia el otro. La diferencia entre a largo y a corto plazo va a depender del tiempo del plazo, o sea, el tiempo de devolución de eso. Si la devolución es a más de un año, va a ser a largo plazo. Si la devolución es a menos de un año, se va a considerar a corto plazo. Dentro de la cuenta capital también tenemos lo que son las inversiones, ¿sí? Las inversiones pueden ser directas o de cartera, o sea, son inversiones que yo voy a hacer como residente de un país como Argentina que voy a hacer en el exterior, ¿sí? Hablamos de inversiones directas, que es la compra de bienes, muebles e inmuebles en el exterior. Llámese, yo me compro un departamento en Uruguay, en Punta del Este, ¿sí? Eso va a ser una inversión que va a ser un residente argentino a un residente del exterior que va a ser de Uruguay, por ejemplo. Ahora, en vez de comprarme un departamento en Punta del Este, todo mi ahorro lo utilizo para comprar acciones de empresas que cotizan en la bolsa de Nueva York, ¿sí? Ahí yo no estoy comprando un bien físico, no estoy comprando un bien inmueble, sino lo que estoy haciendo es comprando partes o cuotas partes de empresas que cotizan en bolsa, ¿sí? Ahí es una inversión de cartera. Por último, dentro de lo que es la cuenta capital, tenemos lo que es la amortización del crédito, que es la devolución pura del capital que yo recibí, la devolución pura del préstamo que yo recibí en el momento cero, cuando me entregaron ese dinero y da origen al préstamo o a la devolución del préstamo, ¿sí? Un préstamo empieza cuando alguien me otorga una suma de dinero, que es el dinero que me prestan, y después periódicamente yo tengo que ir devolviendo eso con el pago de las cuotas. Pero ¿qué pasa? En el pago de las cuotas, generalmente yo tengo una parte que es la amortización del crédito, o sea, la devolución del dinero que me prestaron, y otra parte es el interés, que es el precio que yo voy a pagar por no tener ese dinero en el momento y tener una urgencia económica, o financiera, mejor dicho. Error en omisión decimos que es una cuenta de ajuste que se utiliza para unificar los distintos criterios, y pago internacional es una cuenta de resultado que te dice cuánto es el resultado de la balanza de pagos, ¿sí? Y cómo se va a financiar básicamente o a qué se va a destinar ese resultado. ¿Sí? Acá tenemos las tres cuentas, en las cuales de la sumatoria de estas tres cuentas me va a dar un resultado, y eso se va a destinar a una determinada inversión o bien se va a financiar de una determinada forma. ¿Sí? ¿De qué va a depender el resultado? El resultado puede llegar a ser superavitario o puede ser deficitario. O sea, superávit cuando va a haber más entrada de divisas al país de la salida de divisas. O sea, cuando el debe es mayor al haber, ¿sí? Ahí vamos a tener un resultado de balanza de pagos superávit. Va a ser deficitario cuando hay más salidas de divisas que entrada de divisas al país. Ahí el haber, la columna del haber va a ser mayor que la columna del debe. ¿Sí? Si tengo un saldo deficitario, o sea, tengo un déficit o salen más divisas en ese periodo de las divisas que entraron al país, se pueden financiar con reservas internacionales, que es la reserva de moneda que tiene, de moneda de circulación legal extranjera que tiene el Banco Central, la utilización de movimiento de capitales compensatorios, que básicamente es endeudarse, o una combinación de ambas. El problema es, ¿qué pasa cuando, si bien yo tengo estas dos opciones, qué pasa cuando las reservas, en algún momento, por el uso continuo de las reservas, qué pasa cuando se acaba? ¿Qué pasa cuando solamente me queda solamente la opción de endeudarme a futuro para cubrir este saldo deficitario? Se puede dar, o sea, estamos hablando de que en una situación en la cual yo tengo un déficit permanente, o sea, un déficit que siempre la balanza de pago me da déficit, o sea, siempre salen más divisas de las que ingresan, y en el cual las reservas ya no tengo más, y no me queda otra que acudir al crédito, ¿sí? Acudir al crédito significa que periódicamente yo siempre estoy pidiendo más dinero al sector externo para poder cubrir el saldo de la balanza comercial, perdón, el saldo de la balanza de pagos, ¿sí?
va a llegar a un punto en el cual ese interés que se me va a ir acumulando, que cada vez va a ser mayor, porque la bola de nieve de deuda que voy a tener como país cada vez mayor, va a llegar a un punto en que ese interés va a ser mayor que el saldo positivo que yo puedo llegar a lograr de la balanza comercial, o sea, del resultado puro que sería de la diferencia entre la exportación de bienes y la importación de bienes. ¿Sí? Cuando me encuentro en esta situación en la cual es más el interés que tengo que pagar de lo que puedo generar, de lo que puedo llegar a generar como contribución, ¿sí? No me va a quedar otra que o refinanciar la deuda con acreedores o bien acudir a la cesación de pagos. ¿Sí? Cesación de pagos significa o implica decirle a mis acreedores, no les voy a pagar. ¿Sí? Ustedes imagínense que yo hoy, vamos a suponer, le debo $100.000 a cada uno, de 100.000 pesos a cada uno de ustedes. ¿Sí? Ustedes que tienen esa obligación a cobrar, estarán pensando, estarán pendientes de que yo le vaya a pagar o cómo le voy a ir pagando. ¿Sí? Pueden llegar a planificar, a decir, bueno, mira, en algún momento me va a pagar, Bertoli en algún momento va a afrontarse un compromiso y me va a pagar. Pero, ¿qué pasa cuando yo vengo y le digo, che, muchachos, no le voy a pagar a nadie? ¿Cuál sería la reacción de ustedes? En otro grupo me dirían, ya te vamos a encontrar. Y la sensación sería una sensación de malestar. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo salgo a pedir nuevamente un crédito que no sea ustedes? ¿Alguien me va a dar? Y no por el antecedente de incumplimiento. No, porque vos tenés un antecedente en el cual ya sabes que tal persona se declara en cesación de pago, lo cual quiere decir que no le paga a nadie. ¿Sí? Entonces vos le vais a prestar a esa persona, por más que nunca le prestas, por más que nunca te enganchó, le vais a prestar. Y no, pues ya sabes que esa persona o ese país no le paga a nadie en ese momento. ¿Argentina alguna vez estuvo en esa situación? ¿Alguien sabe? Sí, en el 2001 y creo que después en el 2000, hasta el 2003. En el 2001, cuando tuvimos esos 5 presidentes en una semana, uno de los hermanos Rodríguez Sá, de San Luis, salió a decir que no iba a pagar, dice, suspenderemos el pago de la deuda pública. O sea, básicamente no le vamos a pagar a nadie. Imagínense, los residentes del exterior no te van a mandar ni un cospel, no te van a mandar ni un centavo. Entonces, no sé si es la forma de hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque es muy chocante y lleva a decir, che, mirá, no te voy a pagar. O sea, no te da buena imagen hacia el exterior. La otra opción es un refinanciamiento de la deuda con acreedores. O sea, es refinanciar, es decirle, sentarte con todos los acreedores, todos los que te quieren cobrar a vos, decir, mirá, yo sé que te debo cierta cantidad de dinero, tanto de capital, tanto de interés, yo lo entiendo eso, pero hoy en día, mirá, lo que te puedo pagar, lo que te puedo ofrecer es pagarte de esta forma y aplicando o no aplicando una quita, ¿sí? Decir, bueno, te pago el 100% de lo que vos me reclamás, o a lo mejor en vez de pagarte el 100% te pago el 80 o el 70%. ¿Sí? Y después queda el criterio de razonamiento de cada uno, o sea, decir, te conviene arreglar con este, que si bien no me va a pagar todo, ¿sí? Pero a lo mejor voy a decir, me quiere aplicar una quita de intereses, que a lo mejor los intereses fueron usureros, fueron muy elevados en comparación de otros, entonces voy a decir, a lo mejor me conviene arreglar para decir, arreglo y por lo menos recupero el dinero, o a lo mejor espero. ¿Sí? ¿Qué le quiero decir con todo esto? En Argentina, en el año 2005-2006, se hizo un acuerdo, una refinanciación con los acreedores, los cuales se terminó arreglando, ¿sí? Una forma de pago con prácticamente el 93% de los acreedores, ¿sí? Los cuales se le aplicó una quita de interés que oscilaba entre el 60 y el 70%, se quitó del interés
que le correspondía y se le pagaba todo el capital, no en ese momento, no de contado, sino que postdatado a través de los años. ¿Sí? De todos, arreglaron el 93% y quedaron algunos pocos, que dentro de esos pocos estaba el Fondo Monetario Internacional. ¿Sí? Perdón, el Fondo Monetario Internacional no. Los fondos buitres. ¿Sí? Los fondos buitres. ¿Alguien me puede decir qué son los fondos buitres? Son fondos que compran deuda a menor valor y después exigen el valor total. Son fondos que... ¿Y por qué se les llama buitres? Porque, o sea, esperan y esperan a que vos te descompongas para obligarte a pagar, digamos. Sí, te esperan hasta el último momento para que vos pagues lo que corresponde o lo que te están exigiendo, ¿no? Pero se dicen que son fondos buitres, ¿por qué? Porque son fondos en los cuales toman los títulos, los bonos que emiten los países en los cuales están prácticamente, se lo voy a decir vulgarmente, están en la lona, ¿me entendés? Cuando son esos países en los cuales ya en cualquier momento caen, entonces estos aprovechan a comprar esos bonos en los cuales cada país, a medida que cada vez está peor económicamente, cada vez ofrecen mayores tasas, ¿sí? Entonces estos fondos buitres aparecen y compran eso y esperan. Cuando se refinancia la deuda en el 2005-2006, se aplica una cláusula, que es la famosa cláusula Ruffo, en la cual se le decía que a los 93% de los que habían arreglado, se le decían, bueno, mira, nosotros ahora firmamos la cláusula Ruffo, con doble F, que decía que si en el futuro, después de este arreglo que hicimos en el 2005-2006, hasta el 31 de enero del 2014, aquellos acreedores los cuales no arreglaron, no se acogieron al refinanciamiento y lograran mejores condiciones para el pago, ¿sí? Eso iba a implicar que al 93% de los acreedores en los cuales aceptaron este canje de deuda, ¿sí?, le tenían que reformular el pago y pagarle con las mismas condiciones que le pagaran a los otros que lograron mejores condiciones. O sea, se los traduzco en números. Estos acreedores, el 93%, sí, a los fondos buitres en el 2012 estaban exigiendo el pago, a esos fondos buitres, si le hubiera pagado en mejores condiciones que al 93% de los acreedores, este 93% de acreedores tenían todas las de ganar para reclamar una mejora en las condiciones de su acuerdo. ¿Sí? Recuerden que los acreedores que aceptaron el 2005-2006 aceptaron una quita de los intereses entre un 60 y un 70% de los intereses. ¿Sí? Entonces, acá se dilató, se esperó hasta que, bueno, se pasó la fecha, el 31 de enero del 2014, creo que es, a la cual caía la cláusula Ruffo, o 31 de marzo, no recuerdo bien. Después de ahí vos ya arreglabas con los fondos buitres y los anteriores que ya habían arreglado no te podían reclamar nada. ¿Sí? Eso es un poco de la historia de la deuda argentina. Seguimos. En caso de que haya superávit en la balanza de pago, o sea, entran más divisas de las que salen, se puede destinar a incrementar las reservas internacionales, saldar deuda de periodos anteriores o bien realizar inversiones económicas. ¿Sí? Y hasta acá llegaría yo con la clase de hoy. ¿Alguna duda con respecto a esto, gente? No, por ahora no. Bueno, No, por lo menos. fue mucho teórico, espero que no se haya dormido ninguno, pero bueno, mañana vamos a ver esto con más cuestiones prácticas, cosas que lo entiendan mejor, y bueno, vamos a ver básicamente lo que es divisa. ¿Sí? ¿Alguna duda? Si no, cortamos acá. No. No, está bien. Bueno, gente, nos vemos mañana a las 18 horas. Bueno, No, profe. Estamos viendo. Hasta luego. Hasta mañana. Chao. Chau. chao, profe, nos vemos.